Buenos días, gracias por venir. Eh, Como siempre, otra vez reemplazo con la casa llena. En este caso, aparte de ver como un proceso muy extraño en este espacio, y es que creció la vida, pues vamos a hablar de la exposición Conversaciones entre Camas de Adriana Sánchez, que viene como a articular una serie de procesos. En este caso sería la última artista de la ASAP que va a mostrar en este sitio, pues porque ya habremos de largarnos, porque pues nos echaron, porque el espacio tuvo éxito y por lo tanto fuimos víctimas del éxito y nos toca irnos para no pagar más arriendo. Entonces, siendo la última artista egresada de la SAP que presenta acá, pues básicamente el contexto tiene que ver con que este trabajo derivó de una investigación que Adriana hizo relacionada con su tesis de pregrado, pero creo que esto va muchísimo más allá, Sí, según he venido escuchando, no solamente graduarse y ya, sino hay una cosa como incluso existencial acá relacionada con su crianza, su sí. crecimiento, el entorno donde su merced se formó y pues también las app, pues ya como artista. Entonces, digamos, para empezar, Adriana, hay muchísimas preguntas que la gente ha hecho respecto a las plantas. Entonces quisiera que empezáramos por ahí, que es como la parte más novedosa de este proyecto, y es que, pues como así que plantas, dentro de este proyecto que originalmente era como una base Sí, de tierra y, y un texto construido con una tipografía muy inteligente que está configurada a partir de módulos en cerámica de invernaderos. sí. Entonces, pues si quiere empecemos por ahí. Bueno, entonces efectivamente la primera vez que este trabajo estuvo montado fue en la SAP, donde pues, se muestran los proyectos de grado por alrededor de una semana. Entonces, digamos que también para ese tipo de espacios pensar, digamos, como ya intervenciones que necesiten de un tiempo para germinar como las plantas, pues también era muy complicado. Pues este trabajo trata alrededor de la industria de flores de la sabana de Bogotá, que pues digamos que en los años 60 llegó a reemplazar cultivos transitorios como lo eran los cultivos de papa, de yuca, un poco también amenazando la soberanía alimentaria de la sabana de Bogotá. Entonces, bueno, digamos que ya que pues, en reemplazo tenemos el espacio de montar por más de un mes, pues también permitía jugar un poco también como Mm, con las semillas, que son pues semillas de lentejas y de frijoles, que pues son semillas que germinan muy rápido también. Entonces, un poco que el mm, objetivo de que fueran lentejas y frijoles por la rapidez con la que germinan. Y pues es un poco como el alimento sobreponiéndose a una industria que envenena mm, la tierra de la sabana. Esta tierra también es tierra de Suezca, creo que también eso para mí era muy importante que fuera tierra específicamente de Suezca, porque bueno, ese es el municipio en el que yo me centro, porque pues fue donde nací. Entonces es un poco pues la tierra fértil del municipio, sobreponiéndose a una industria que le fue impuesta y a un paisaje que le fue impuesto. Esa sería específicamente la razón de en este caso usar plantas. Sí. Listo, Adriana. Entonces, digamos, para la gente que venga en lo poco que resta, en lo que resta de la exposición, además hay papa. Ay, Acabamos papá. de descubrir que hay papa, frijol, que es como el campeón de la cama, pues es como las Sí. hojas más grandes, el que mejor creció, pues obviamente porque tiene Mm, profundidad para que crezca, en este caso sí. lentejas, que se inclinan hacia la ventana por el fototropismo, que buscan la luz y pues que aquí las condiciones no son de invernadero en el sentido de que aquí se genera un microclima, pero no de que, pues nada, que puedan crecer Sí. satisfactoriamente. Entonces, pasemos de esa anécdota a la obra. Yo quisiera dividir la conversación como en varias etapas. La primera, volviendo a lo existencial, respecto a, su merced me contaba, porque yo no sé de cerámica, yo solo sé que Ujú. los mejores ceramistas en Colombia están en la SAP, y que en ese sentido como que la sabes como potencia colombiana en términos de producción en cerámica por múltiples técnicas y por un trabajo desarrollado por varias docentes durante, yo diría, algo más de década y media, y Sí. se nota ya el trabajo. Entonces usted me explicaba los colores de los invernaderos respecto a la Sí. extracción de la cerámica, respecto a la comparación con los colores de la cerámica de las piezas que están en una cama que su merced Sí. trae
supongo que aquí es representando las camas de estos cultivos Sí. asesinos de flores que pues envenenan a las personas que trabajan con ellas, no a sus jefes, por supuesto, pues ellos no trabajan, ellos exportan flores y sobre todo cocaína dentro de las flores, pero en este cultivo que envenena, entonces como que su merced recoge de ese cultivo venenoso una cama y la representa y allí pone unas piezas en cerámica que tienen la distinción de que son de otro color. Entonces Sí. empecemos por ahí porque empieza de frente una relación con, y entonces aquí yo me voy a meter con la historia del cine, con una pieza que es emblemática de la producción cinematográfica, de lo mejor de la producción cinematográfica colombiana que se llama Amor, mujeres y flores. Chircales, pero también Amor, Mujeres y Flores. En ese sentido estamos atravesados por la señora Marta Rodríguez, que aún vive y sigue lúcida. Es como la mejor, para mí, la mejor realizadora de cine nacional, donde específicamente marca eso, como el hacer un análisis con cine, es decir, utilizar un proceso artístico para indagar sobre la configuración económica y familiar en un contexto, en el caso bogotano, hacia la localidad de San Cristóbal, y su merced me llamaba la atención de una como, ey, 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 pero resulta que el barro de la parte de la cama, de las piezas de la cama, tiene que ver con que su merced lo extrajo. Entonces, si quiere, Sí, empecemos sí, por ahí. sí. Bueno, entonces, bueno, primero mencionar que, bueno, en esta exposición hay piezas realizadas por varias personas, ¿no? Mm -hmm. Em, la cama de cultivos, la que se encuentra con estas piezas como materas y pocillos, fueron piezas realizadas por mujeres floricultoras en el año 2023. En febrero de 2023 yo desarrollé lo que pues llamé talleres de cerámica para mujeres públicas pues en mi municipio de Suezca, con la intención de conocer cómo eran las experiencias de otras mujeres más allá de las mujeres de mi familia. Entonces, ¿Y pues por qué es esa diferencia? Pues este es un proyecto, pues por supuesto, muy, muy personal. Obviamente viene mi experiencia como hija de mujer floricultora. Yo nunca me he dedicado a la industria de las flores, por suerte. Creo que la educación pública me dio otras posibilidades. Pero al crecer como viendo cómo el trabajo de mi madre influía en su vida como mujer, tanto en su cuerpo como en la manera en la que ella se relacionaba con nosotros, sus hijos, como madre, pues me llevó a preguntarme si la situación era una constante en todos los habitantes o por ejemplo con mis compañeros del colegio, o Mm. bueno, también con sus compañeras en ella en el trabajo. Bueno, creo que eso me lleva también como a desviarme un poquito, Desvíese lo que quiera. pero bueno, creo que el desarrollar este tema ha sido como un tema que ha estado como latente en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Primero que todo porque yo para llegar a la SAT, pues usualmente, o sea, todos los días viajaba, yo nunca viví en Bogotá, yo viajaba todos los Siempre en días su... desde Uf, Suezca puta hasta odisea, Bogotá, ¿cuántas horas? 2 horas. O sea, Ahora más, cuatro sí, horas 4 horas del por día, día. marica. Una jornada, Sí, media jornada. entonces, pues justamente este viaje constante entre Suezca y Bogotá me llevaba a ver pues una, un contraste entre la estructura de la ciudad y la estructura del campo, ¿no? Es cuando tú empiezas a salir por Bogotá en el norte, empiezas a notar estos invernaderos que se vuelven cada vez más repetitivos según avanzas y digamos que desde Suezca hasta Bogotá se encuentran en todos los municipios, están en Suezca, Sesquilega, Chancipato, Cancipá, Sopó y Chía hasta llegar a Bogotá. Entonces, bueno, era como una constante un poco, pensaba yo como pues al viajar a la Academia de Artes, también justo por la autopista está al lado la empresa en la que trabaja mi mamá, entonces como que era inevitable no pensar como que mientras yo venía acá a la academia a estudiar artes, pues ella se quedaba trabajando un poco Ujú. también para conseguir el sustento, para poder estudiar, para que sus hijos estudiaran. Entonces, bueno, nada, finalmente, pues digamos que pensando en esas experiencias, bueno, no, voy a mencionar algo también importante. La exposición se llama Conversaciones entre camas, ¿no? Esa frase es supremamente importante porque viene de mi experiencia de escuchar a mi mamá todas las tardes en nuestras cenas, pues era como el espacio pues para compartir en familia y pues un espacio en el que pues estaba mediado constantemente por la queja del trabajo, ¿no? Era como el espacio para contar qué habíamos hecho, cómo nos había ido en el colegio y por supuesto cómo nos había ido en el trabajo. Y pues esa era una constante queja de
hoy el supervisor me regañó, hoy estoy hablando con mi amiga y pues ella me contó que el marido bueno, yo qué sé, el marido le pegó, entonces ahí es como que venía una constante durante toda mi vida de escuchar estas historias de estas mujeres a través de la voz de ella, que pues me hizo pensar que era necesario no solamente escuchar como esas experiencias de mi familia, sino también pues, la de otra familia, de otras mujeres del municipio. Entonces, por eso pienso en desarrollar los talleres de cerámica para mujeres públicas. Entonces, ahora sí, retomando en cuenta la materialidad de la cerámica, bueno, esas piezas fueron realizadas por ellas. Ujú. Las piezas están realizadas con arcilla reciclada de la SAP. Bueno, esa arcilla pues es arcilla roja y pues también pues fue con arcilla reciclada por el hecho de pues tener los recursos económicos para desarrollar un trabajo de grado que pues no es fácil y también porque Mm. los talleres de cerámica estuvieron pensados para que ellas no tuvieran que pagar nada y pues todos los materiales se les fueran dados para que aprendieran una técnica. Entonces también están acompañados las flores de unas hojas. Mm. Esas hojas hicieron parte también del proceso de explicarle a ellas como el proceso desde cero, el proceso cerámico de recolectar la cerámica. Entonces, bueno, parte de nuestros talleres también estuvo mediado por las etapas de recolectar arcilla de la montaña, traerla, hidratarla, limpiarla, secarla, modelarla, y entonces esas hojas son, son, son el resultado de ese proceso de recolección. Entonces también por eso tienen un color diferente, porque es arcilla sacada de la finca de mis abuelos, que pues anteriormente también era una ladrillera. Entonces eso también es importante porque pues mi familia de por sí tiene una tradición con la arcilla, con el barro. Y bueno, la última pieza tiene un color blanquecino, pues también precisamente para hacer referencia a los invernaderos de flores, que son como estas estructuras blancas, esas siluetas blancas que se contrastan con el verde de la sabana. Sí, sí, sí. Explíqueme de nuevo lo de extraer la arcilla que me pareció increíble. O sea, se hace una expedición, uno se va con ellas, bueno, que dialogan, socializando, etcétera. Llegan a un punto, ni idea, y excavan, cargan, hidratan, o sea, porfa, que me pareció como, Mm, porque además es como un proceso de cultivar, pero como a través del relacionarse con un sí. recurso no vegetal, me encantó. Sí. Bueno, realmente durante los talleres nosotros no hicimos el ejercicio de ir a recolectar, primero que todo porque los talleres duraban muy poco, o sea, Mm. teníamos, fueron 12 sesiones donde nos encontramos, fueron 2 meses donde nos encontramos todos los fines de semana, sábados y domingos, porque también es el único espacio que ellas tienen libre pues, después de su trabajo. Eh, y entonces realmente lo que yo hice fue como, pues de por sí los suelos de la sabana de Bogotá, especialmente en Suecia y Cundinamarca, están cubiertos por arcillas, son suelos Ok. arcillosos. Entonces yo lo que hice fue explicarles como de dónde recolecté esta arcilla, dónde la pueden encontrar, y yo directamente la traje y se las mostré Mm. a ellas como así es como se ve la arcilla, esta es la manera en la que la pueden reconocer en el medio ambiente, estas son las arcillas buenas, estas son las arcillas malas, y ahí fue cuando empezamos ya hacía el proceso de Mm. limpiarla y de, sí, de dejarla lista para el trabajo manual. Sí, ese. Y estos encuentros con ellas, ¿dónde se hacían? En qué espacios, su merced? ¿Qué lugares gestionó para poder Uh-huh. dialogar con ellas? Bueno, inicialmente yo quería que pues el grupo fuera como en mi vereda, ¿sí? Yo Ah, ok, crecí en ok, una ok, ok. vereda que se llama Vereda Cuayá, que ya es un poco como donde empieza la zona montañosa de Suezca. Em, pero fue muy difícil realmente porque no hubo como no hubo mucha convocatoria, o sea, las personas no estuvieron tan interesadas, pero sí me empezaron a escribir otras mujeres que estaban interesadas, pero no podían ir hasta la vereda, ya les quedaba muy lejos. Ok. Entonces realmente en ese momento tuve que mover en los espacios y pues
buscar dónde, porque no hay, en Suecia no hay un sitio donde las personas se puedan reunir a debatir sobre sus condiciones Mucho menos la laborales. empresa va a dar un Totalmente salón. no. Ok, No, ok. no, no. Entonces, bueno, nada, primero pues consulté con el salón comunal del centro, pero pues realmente siempre estaba ocupada porque los fines de semana celebran muchos 15 años aparentemente. Entonces Ya. no había espacio, entonces era como que te lo puedo prestar este, pero de pronto el otro no. Entonces realmente sí, Mm, cada fin de semana era una constante de estar buscando un espacio. Los talleres se terminaron realizando en la Casa Cultural del municipio. Creo que es una casa cultural que está muy bien, pues para digamos, el contexto de la sabana, es una casa cultural que se mantiene constante. Y bueno, nada, pero fue como un poco más como de voz a voz, de pedirle como al encargado, como, oye, por favor, necesito este espacio. Y pues también un poco como hablando sobre el cargo de la Casa Cultural, pues, como para ofrecer un espacio para los propios habitantes del municipio. Cada fin de semana sí era muy difícil, como que no me podían prestar las llaves, o este fin de semana sí definitivamente no puedo. Entonces pues estaba como el constante peligro de que hay que cancelar sesión, pero finalmente se terminan desarrollando todos en la Casa de la Cultura, por fortuna. digamos que para quienes no conocen y quieren empezar esa expedición, pueden contrastar Cundinamarca con Boyacá y van a ver que efectivamente en Cundinamarca gestionar para artes visuales es una maldita desgracia porque los alcaldes de los diferentes Mm, municipios en el departamento consideran que arte es música gratis y aguardiente, fin. Y ahí es que se da la inversión en mm, cultura. Y en ese sentido, en comparación con Boyacá, va a haber un gran contraste. En Boyacá sí hay como una conciencia de la producción material. Obviamente, allá hay unas prácticas artesanales, pero aquí también. Y en ese sentido, allá esa gestión pudiera haber sido mucho más fácil de resolver. Y aquí, sí, como que esos obstáculos están. Los espacios para mm. presentar arte son para 15 años, congresos de compra de Sí, votos, intercambiarlos por tejas o lechona, oh, perdón, y lechona chona. mala. Y generalmente los procesos de gestión de artistas contemporáneos en Cundinamarca apuntan a, de entrada, a un estrellarse con la institución y a generar autogestión sí o sí, o sea, obligatoriamente. Y en ese sentido, Adriana también pues da cuenta un poco de ese perfil que tienen las personas que egresan de la SAP, que no son solamente son como excesivamente talentosas respecto al manejo de una técnica, sino que además le suman el hecho de que deben obligarse a la gestión, porque si no los procesos no avanzan. Digamos que aquí no hemos hablado de plata, pero seguramente esto también tiene Mm, un proceso de usted reventándose en una o sí. dos jornadas de trabajo para poder financiar todo esto, pues porque esto cuesta, ¿no? No Mm. más desplazamientos, etcétera. Ahí quisiera pasar, Adriana, a un contraste que hay con la obra, ya la pieza central de la exposición, respecto a la configuración de la Tierra en comparación con la SA, porque aquí su merced Sí. quiere hacer, está haciendo una declaración geopolítica pues bastante importante también. Bueno, la primera vez que se montó en la SAT, realmente la tierra era solamente, era como una especie de tapete de Sí. tierra rectangular. Y bueno, también acá un poco, pues, pensando en que el espacio, bueno, también es una exposición individual, y pues en los proyectos de grado, pues tienes que compartir espacio Y le toca con los reducirse. demás egresados, claro. Em, bueno, en este caso también pensé un poco en cómo iba a evolucionar esta obra, como cuáles eran las nuevas preguntas o las nuevas respuestas que me llegaban, pues, en torno a este trabajo. Y pues la decisión final fue usar el mapa de la sabana de Bogotá, que pues es el que se ve en este momento, precisamente porque pues fue en la sabana de Bogotá donde se instauraron inicialmente estos cultivos en los años 60. Mm. ¿Por qué se instauraron en la sabana de Bogotá? Precisamente por la planicie y pues por las tierras fértiles, y pues también por la mano de obra barata, que pues eran mujeres que no estaban calificadas, que no habían terminado la primaria, y pues mujeres campesinas. Entonces pues en este momento es el mapa de la sabana de Bogotá, que se encuentra intervenido con un texto que dice Mujeres Públicas, que es un poco la conclusión a la que nosotros llegamos durante los talleres. Eh,
Y bueno, acá voy a retomar un poquito el tema de los talleres y Ujú, cómo estuvieron ujú. construidos. Los talleres estuvieron construidos por tres módulos. Un poco que teniendo en cuenta las conversaciones que mencionaba, que escuchaba de mi mamá en las cenas, me hacían pensar que eh, esta industria no es un tipo de trabajo en el que tú dejes de trabajar y el trabajo deja de existir, ¿no? Es como que tú dejas de trabajar, pero realmente el trabajo se sigue eh, viendo en tu cuerpo, en el cansancio con el que Mm, llegas después del trabajo, con las ganas de no querer hacer nada más. Y entonces eso termina, por supuesto, afectando a las demás esferas de la vida de estas mujeres. Entonces, teniendo en cuenta eso, los talleres estuvieron divididos en los tres módulos que fueron el de comunidad, familia e individuo. ok. En el módulo de comunidad estuvimos hablando sobre cómo esta industria había afectado pues las relaciones en comunidad en el municipio, ¿no? Como el hecho de que pues ya no plantemos papa, entonces ya tampoco es como ir a comprarle papa al vecino, y así, entonces Mm, ya como es una industria también que individualiza las relaciones en la sabana de Bogotá. Y pues la manera en la que lo materializamos fue a través de la técnica de placa cerámica, eh, en donde ellas realizaron unas baldosas donde dibujaron el paisaje. Estos módulos también estuvieron atravesados como por una temporalidad en el sentido de que se encontraban las preguntas de qué hemos sido, qué somos y qué queremos ser, qué ujú. hemos sido como comunidad en torno a la industria de las flores, y qué es lo que queremos ser. Entonces, bueno, estas baldosas pues eh, eh, mostraron un poco pues la manera en la que ellas veían su paisaje, entonces son baldosas en las que pues ellas retratan como su trabajo, las rosas Ujú, y el campo. ujú. En el módulo de familia, que ya son las piezas que se ven en la cama, la técnica que realizamos fue la de rollo cerámico. Esto lo menciono porque también yo pensé estos talleres con la idea de que ellas aprendieran la práctica cerámica para, pues, si en algún momento ellas lo decidían, lo vieran como una salida a sus Mm, trabajos en la industria de las una flores, alternativa económica. una alternativa sí. Y pues también de ahí se explica un poco la razón por la cual usar arcilla, porque la tierra de Suezca está llena de Ujú, arcilla, ujú. el material está ahí directamente. Pues también es una manera diferente de relacionarse con la tierra para ellas. Bueno, entonces el módulo de familia realizamos materas con la técnica de rollo y pues bueno, para muchas de ellas las materas fueron también un poco como un regalo para sus Ujú, familias. Por ejemplo, la señora Isabel, ella hizo una materita que tiene como las iniciales de sus hijos alrededor. Eh, ujú. o Jamie, eh, ella hizo una matera que tiene como las manos como el dibujo de las manos de su sobrino. Entonces, pues fueron también como regalos para sus familias. Ujú. Eh, y finalmente, en el módulo de individuo, hablamos como sobre lo que significa para ellas ser mujeres floricultoras, porque no hay manera en la que no se crea una identidad trabajando en esta industria, ¿no? Entonces, lo que significa para ellas ser mujer floricultora, bueno, lo retrataron en esos pocillos, pero pues también nos encontramos como que son mujeres que están totalmente mediadas por la enfermedad, ¿sí? ¿Se puede saber qué tipo de enfermedad Sí, predomina? claro. Bueno, en la industria de las flores se usan muchísimos agroquímicos, ¿no? Y Sí. fungicidas. Esos fungicidas causan problemas respiratorios y bueno, también los agroquímicos producen problemas cutáneos. Entonces, algo que a mí me parece como muy difícil es como revisar los cajones de mi mamá y encontrar que están llenos de pastillas Wow. y cremas para el dolor, para eh, se me olvida cómo se llama esta crema, pero bueno, son como para los dolores musculares o cremas para problemas dermatológicos. Mi mamá lleva 35 años ya trabajando en esta industria y pues bueno, ya tuvo su primera operación de túnel del carpo
y bueno, ahora necesita también una para el tobillo. Entonces, trabajar en la industria de la floricultura es estar condenado a la enfermedad. Entonces, ay, se me olvidó cuál era la pregunta. No, Ya. usted estaba presentando los Ah, la módulos. forma de la sabana de Bogotá, ¿no? Ya me Sí, pero espere que perdí. usted hizo algo mejor. Entonces, los módulos eran comunidad, comunidad, familia, Sí, individuo. Y en el sí, sí, caso sí. de Ah, sí, individuo sí, sí. aparece la El, enfermedad. Me llama mucho la atención porque, pues volviendo como a otras respuestas que usted ha dado, como que su familia está atravesada por lo menos por dos lógicas del capitalismo súper agresivas mm, relacionadas con el territorio. Una, pues esta que es la más reciente, la de los cultivos de flores, pero también me llamó la atención lo de el extraer de la tierra, pues para lo de los chircales, que es como otro mm, proceso también de construcción. Y como en ambos casos estas dos industrias se llevan por delante la salud de las personas, ¿no? De hecho, sí. yo pensé que iba a decir, porque yo he alcanzado a saber de estudios respecto a incidencias de salud mental en las poblaciones que trabajan en estos espacios, pues porque están reciclando constantemente el aire, entonces también como que consumen demasiado veneno. Este veneno tiene como efectos a Mm, nivel de lo neurológico, o sea, como que lleva a la degeneración y pues 35 años de envenenarse sí. con rociado de abono fungicida, abono fungicida Mm, lleva a ello. Obviamente las enfermedades cutáneas, obviamente las enfermedades respiratorias, y en el caso de las personas que trabajan con chircales también, ¿no? Como enfermedades respiratorias, enfermedades a nivel de lo neurológico, por en ese caso por la absorción de gases. Entonces me llamó mucho la atención y me quedé como en ese punto, como a nivel de lo epidemiológico y la salud, como también los señalamientos que se pueden hacer a partir, no tanto de esta hora en específico, como del entrar en contacto con estas comunidades. Y ahí le quería preguntar, perfectamente puede hacer como si no le hubiera preguntado nada. ¿Su merced registraba esas conversaciones o no? Porque esas conversaciones a nivel de la queja deben tener como denuncias específicas respecto a es que es este veneno, es que suceden tales jornadas, es que nos enfermamos más para el Día de la Madre o el Día del Amor y la mm. Amistad. Entonces ahí mi pregunta es como su merced registró y de pronto ese registro piensa que puede hacer algo con él como a futuro respecto a esta investigación. Em, bueno, durante los talleres realmente yo me encontré con bastante silencio. Durante la primera Mm, sesión, que fue pues, la sesión introductoria, nosotros visualizamos el documental de Marta Rodríguez y pues fue inevitable terminar en llanto todas. es que es muy áspero. Y, pues la razón como más dura era que, bueno, Amor, Mujeres y Flores es un documental que, bueno, se estrena en el 88. Eh, y, y, pero bueno, fue filmado en el 85. El caso es que cuando nosotras vemos por primera vez, Entonces, amor, mujeres y flores. bueno, entonces durante la primera sesión de nuestros talleres, nosotros visualizamos este documental de Amor, Mujeres y Flores, que pues es un documental que se estrena en el 88, pero Ujú. se filma en el 85 y pues la razón digamos, de este llanto o de esta emoción que nos dejó al final como tan amarga es que hayan pasado más de 30 años y la situación sigue siendo la misma. O Si no, sea, peor. entonces, o sea, si bien Mm. en términos de derechos laborales ha habido como pues mayor inversión de parte de las empresas pues en términos de overoles, de botas, la enfermedad sigue constante. Entonces, bueno, creo que esa fue la sesión donde más estuvieron activas en conversar y pues bueno, por supuesto, especialmente la queja era en cuanto a lo difícil que era para ellas acceder como a la queja, como tener derecho a quejarse, ¿no? Porque Y que pues alguien las ante, escuche. sí, totalmente, porque pues digamos que la manera en la que manejan las quejas de esas empresas es pues de manera individual, ¿no? Entonces eso no permite que pues por ejemplo se generen sindicatos. Entonces, pues, de hecho, el porcentaje de sindicatos es muy bajo en esta industria. Eso es que yo no he escuchado de sindicatos. Ujú. Entonces, bueno, nada,
después las siguientes clases realmente era muy difícil que conversaran. Era pues obviamente como que uno trata digamos como que llevar la conversación, pero me encontré con mucho silencio y creo que pues eso responde a pues un silencio al que están acostumbradas, no es normal hablar de ese tipo de situaciones y pues también era pues un espacio muy corto como para generar pues lazos como tan fuertes. Sin embargo, sí hay testimonios, esos testimonios algunos están documentados en el texto de tesis de Sí. grado, que pues también los que quieran revisarlo está en el repositorio de la Universidad Distrital como conversaciones entre camas y es de acceso público también para que lo puedan revisar. Y bueno, en cuanto a los temas físicos, yo he trabajado este tema con intervención de overoles, con historias clínicas, pero bueno, eso no lo he movilizado en otros espacios. Digamos que sí, eso, el recordatorio está el PDF en la red para que vean cómo la evolución de este proyecto, además eso, como la forma en que su merced pues estableció como un contexto y una presentación para muchas personas que simplemente ignorábamos al respecto de esta situación, de esta población y pues logramos como encontrarnos con esta obra como resultado final o resultado preliminar de una serie de varias conclusiones que puede tener, que igual aquí en reemplazo se da otra conclusión de ella. Aquí quería pasar, digamos que me llama mucho la atención el hecho de que esta exposición tiene una obra que plantea palabra y que en todo lo que hablamos la noción de hablar y de la escucha atraviesa Sí. la obra, aunque es tan material y tan física, ¿no? Y me llama la atención también lo que su merced destaca y es que me parece que en esa tendencia del arte contemporáneo de reemplazar la noción de la curaduría por la de la curación o de convertir al artista en terapeuta o chamán con unos resultados desastrosos en muchísimos casos, es como los artistas como ya pasándose al lado de, como que superando la esfera de la intimidad y pasando al abuso y al acoso o al paternalismo de frente, sobre todo cuando se da como interclases, como no sé, Javerianos trabajando con personas de estrato 2 por decir cualquier cosa. En este caso me parece que su merced ofrece un espacio, me llama la atención además como que no tenga la ansiedad de es que no hablaban y porque generalmente lo que pasa es como no hablan, tengo que hacerlos hablar, como de cualquier manera, como provocar de manera a veces abusiva una palabra que puede que no quiera estar. Y me llama la atención que su merced destaque el hecho de que se da el ejercicio de palabra después de que se ve una película realizada por una mujer que no hace un acercamiento paternalista a esto y por eso es tan dura la obra, pues porque Amor, Mujeres y Flores no tiene final feliz, porque esto no tiene final feliz y la directora no, pues no lo oculta, pero tampoco es como esas directoras de cine reciente colombiano que lo primero que hacen es matar al pobre en la ficción, que eso es otra cosa como una venganza de clase muy rara en estas películas, donde siempre los héroes son de clases menores a las directoras y siempre mueren son víctimas del Estado. Entonces, Amor, Mujeres y Flores en ese sentido es muy equilibrado y por eso es tan duro. O sea, si no lo consuela, no es como, hey, las flores son lindas, en Navidad vamos a encontrarnos. No, es como, esto es un asco. Entonces me llama la atención que su merced, eso, como que no es como, mierda, no hablaban y entonces yo me toca disfrazarme como de terapeuta rara para que sonrían y sigan conmigo, sino pues como que le da un trámite, me parece responsable y gracias por contarnos eso, pues para que la gente aprenda a no abusar con el arte terapéutico o dejen de hacerlo. Y me llama la atención también que su merced está que el hecho de que, porque yo no me imagino esta labor, no he entrado jamás a un invernadero, que destaque que hay una educación, un disciplinamiento en el silencio. Entonces, pues no sé si obvio, no puede pasársela hablando, no, porque estas zonas son hipercontaminadas, pues no sé, hablar, pues es ingerir veneno, pero también están muy disciplinadas, me imagino, como por la labor repetitiva, y si hay operación de túnel del campo, es que es una labor de verdad repetitiva, casi maquinal. Entonces, pues, para llegar a esa lesión muy fuerte y muy raro además, muy raro no, muy consecuente con la lógica de disciplinamiento y de daño que ejerce esta economía, que además les lleva a que naturalicen el no hablar, como que no sea, y pues que un efecto sumerso lo presenta incluso a nivel de lo sociológico, no hay sindicatos. Y aquí deberíamos llamar la atención también que
en este tipo de economía, pues por otro lado, pues como hay también las personas responsables de estas empresas también exportan cocaína, pues hay una ley del silencio en estos contextos que se atraviesa todos los procesos, cualquier tipo de proceso de organización y son en ese sentido como un examen de sociedad panóptica, estos espacios y las relaciones que he sabido que se presentan a nivel de lo laboral, de lo obrero patronal, son de absoluta vigilancia, o sea, es un constante ejercicio de mirada, todo se mira. Un poco como, estos Totalmente. son como el pre de teleperformance, como que sabemos todo lo que haces en todo momento cuando entras a nuestra empresa y cualquier cosa que hagas la podemos usar en tu contra, ir al baño, descansos para fumar, demorarse mucho almorzando, etcétera, y todo esto es como hiperdisciplinamiento rigurosísimo, ¿no? Sí. Em, sí, totalmente de acuerdo. O sea, también de hecho, pues últimamente he estado pasando por la experiencia de mi hermana de estar trabajando, pues ella es una trabajadora de flores joven, entonces las trabajadoras de estas empresas jóvenes pasan por un tema que pues es bastante frecuente en esta población, que pues es la transhumancia laboral, ¿no? Que es estar pasando de empresa en empresa porque o solamente las contratan por temporada o pues las despiden fácilmente. Okay. Entonces, pues efectivamente son lugares totalmente vigilados Hmm. y pues también vigilados por los mismos trabajadores, ¿no? Porque Ah, pues entre son ellos como, también. sí, porque es como Wow. que pues está el monitor de área que pues está como vigilando a sus demás compañeros que pues realmente están pues pasando pues bajo las mismas condiciones, o sea, no es como que les paguen más, ¿no? Entonces, sí es como una educación hacia el trabajar para la empresa y para la empresa y no pensando como en su salud laboral también y pues como cero compañerismo en estos espacios también. Sí. Es que es parte de lo que tienen este tipo de proyectos y es como en gran medida como parte de las ventajas que ofrecen proyectos artísticos realizados por personas de la SAP y es que son muy atentas al contexto. Entonces, en ese ser muy atentos al contexto no es que jueguen a simular ser antropólogo, simular ser trabajador social o simular ser sociólogo o psicólogo, sino que atraviesan como múltiples capas comunicativas para llegar a esto, a estos resultados, pero también detectan otro tipo de situaciones que tampoco es como para que se pongan a hacer como el portaestandarte de estas luchas, pero sí ofrecer espacios de escucha y diálogo para de pronto empezar a visibilizar situaciones como la que su merced plantea, que no me lo ha preguntado, pero sí, claro, a nivel de lo generacional, esto también Mm. tiene que plantear otro tipo de modificaciones. Aquí quisiera generar una pregunta respecto al retiro de estas mujeres. Digamos que, ¿cómo es? Es decir, 35 años o más, ¿cuánto será? Como 40 años de trabajo con la empresa y esto es como hay planes con ellas, las empresas las acompañan o simplemente hacen como hacen muchas otras empresas que abandonan al trabajador como a su suerte después de la pensión. Y además hago la pregunta porque estas empresas están claramente imbricadas con el territorio en el que están. Es Mm. decir, pues pueden llegar a casos donde financian el salón comunal, financian el acueducto, financian la guardería, financian la iglesia y Mm. por lo tanto pues siguen cooptando como las posibilidades de socialización de los trabajadores, que ese es puro el modelo empresarial paisa, donde Coltejer era como la empresa que daba la casa, pero por lo tanto los trabajadores no, o las trabajadoras no discutían, no peleaban cuando las condiciones laborales se pusieran difíciles, pero porque la empresa era la del patrón y el patrón era, y esto es jodidísimo de decir, Mm. pero es tal, el patrón era casi un papá. Entonces es como, Sí. ¡guau! Entonces ahí quisiera preguntar por el retiro de estas damas, pues si se puede hablar, ¿no? Porque yo sé Mm. que esto también es súper delicado. Sinceramente yo no conozco si esas empresas o al menos las que están dentro de mi contexto hacen alguna labor por las mujeres retiradas, bueno, por los trabajadores retirados también, también hay hombres, pero bueno, por ejemplo, en el caso de mi mamá, ella trabaja en Florval, que hace parte de Grupo Chía, que pues la manera en la que funcionan estas empresas es que son como grandes empresas, como por ejemplo Grupo Chía o Elite Flowers, que tienen como varias, como satélites en la Ya. sabana, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos satélites es anteriormente Queens Flowers de Colombia, QFC, ahora se llama Florval. Digamos que al pertenecer a una empresa Grupo Chía, sí da como ciertas garantías para los trabajos, entre comillas, como pues
pues acceder a subsidios como los subsidios de vivienda. En el caso de mi mamá, pues la empresa sí financió proyectos de vivienda en Chocontá, Dinamarca. Sin embargo, creo que sí hay como una particularidad y que pues ahora que lo menciono me recuerdo del caso de Madrid, Dinamarca, pues es el municipio que está más afectado por la industria floricultora. Pues por ejemplo, los barrios de los floricultores son usualmente también los más peligrosos, ¿no? Ok. Precisamente como pues por ese abandono estatal pues también de parte de la industria para que elaboran. Entonces, bueno, en el caso de Chocontá, esta urbanización que se llama Villa Flores, programa en el que participó mi mamá, pues también es como un barrio un poco abandonado de ese municipio. Pues esa es mi perspectiva personal al respecto. Probablemente otra persona tenga otra, pero sí, de pertenecer a Grupo Chía da ciertas garantías, pero igual la enfermedad es la misma. En cuanto a cuánto tiempo hay que trabajar en esta industria, bueno, pues mi mamá tiene 56 años, el otro esperamos que ya por fin se pensione y pues lleva 35 años trabajando en esta industria, 36. ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿No? Yo, Por favor. de pronto quisiera saber qué fue eso que a ti te alejó para tomar otro camino diferente a la de tu mamá y a la de tu hermana. ¿Qué fue eso que tú dijiste, no, pues yo no quiero seguir ese mismo hilo? Yo creo que nadie se quiere dedicar a la industria de las flores realmente, o sea, no es como que tú cuando te gradúes del colegio digas yo me quiero dedicar a ser floricultor, operario de pronto dueño, pero operario no realmente, creo que más bien la cantidad de trabajadores que pues, se encuentran en esta industria también es por la falta de oportunidades, o sea, realmente en Suezca es difícil encontrar trabajo en otra cosa que no sean las flores. Digamos que los ejes económicos del municipio son la cementera, que pues bueno, es otra economía extractivista, las flores y el turismo, pero realmente no está tan fuerte en el municipio. Entonces realmente es la única opción. La razón por la que yo no me dedicaba a la industria de las flores es por la educación pública. No hay otra razón. Mis hermanas hicieron un técnico en el SENA, pero pues también es difícil conseguir, pues también eran algo que realmente a ella no les apasionaba. Entonces, sí, la razón a la que yo me dediqué a esto es a la educación pública. Entonces, pues, como retomando lo que les mencionaba, estos viajes constantes entre la universidad y mi casa, pues creo que es importante, o sea, yo creo que el conocimiento se tiene que compartir y entonces un poco que también este trabajo fue una manera de retribuirle a mi municipio, pues algo de lo que yo había aprendido, pues teniendo que viajar a la capital. Entonces, sí, también ese era un poco el objetivo de este trabajo. Voy a aprovechar para hablar un poco más sobre esta pieza y sobre esa, creo que no hemos hablado mucho. De esta nada. ¿Puedo? Sí, claro, pues. Bueno, el texto, pues es Mujeres Públicas, ¿no? Esa es una frase que yo me encontré, no sé, por allá en el 2022, realizando pues la investigación para este trabajo de grado. Un poco porque yo hago una cuestión temporal dentro de la investigación y es que yo me enfoco en la década de los 60. Entonces yo veo la década de los 60 como una onda en expansión que me llevó a mí ubicarme como mujer, pues mujer de herencia campesina, hablando sobre la industria de las flores. ¿Qué pasa en los 60? Primero nace mi mamá que pues es floricultora. Llegan en los 60 estos invernaderos en la segunda mitad de los 60 a Colombia, pues a razón de la relocalización de empresas estadounidenses, porque antes de los 60 Estados Unidos producía sus propias flores, pero pues también por la facilidad económica para los empresarios estadounidenses empezaron a relocalizarse en la sabana de Bogotá.
Y finalmente, pues en la década de los 60 pues es la segunda ola del feminismo. Entonces, pues también me centro en el leitmotiv de esta ola que pues era lo personal es político, Ujú. ¿no? Y pues pensando precisamente en estas conversaciones donde me encuentro una constante de que todas las amigas de mi mamá están pasando por un tipo de violencia doméstica, laboral, pues me digo como, o sea, necesitamos sentarnos y conversar porque no Como debería ser tenemos que así. hablar seguido. Ujú. Entonces, bueno, nada. Dentro de esta investigación de lo personal es político me encuentro, por ejemplo, con una diferenciación de lo que significa para la mujer estar en el espacio público. No es lo mismo ser un hombre en el espacio público, no es lo mismo ser una mujer en el espacio público. Entonces me encuentro con la definición de lo que es ser un hombre público y es dedicarse a la administración pública, ser alcalde, ser concejal, ser Ujú. presidente, pero en cambio ser mujer pública significa ser prostituta. Entonces, pues fue como un poco también el usar esta frase, es también un poco reivindicar el lugar de la mujer en la esfera pública, también un poco cambiando el significado de esta frase y llevándolo más hacia como el que se le da también desde el aspecto masculino. Entonces, pues hay una necesidad de que la mujer floricultora tenga un lugar en la esfera pública. Y entonces un poco también la conclusión a la que llegamos a esos talleres es que como mujeres de la Sabana de Bogotá queremos ser mujeres públicas. Ujú. Entonces, ¿por qué escribirlo con módulos de invernadero de flores? Pues los invernaderos de flores, las empresas son espacios totalmente privados y totalmente privatizados. Entonces, sin embargo, tiene una incidencia para toda su comunidad, empezando por la manera en la que se insertan dentro del paisaje. Ujú. Eh, es como una imposición, a esa es la manera en la que yo lo veo. Entonces, pues yo decidí usar ese mismo paisaje impuesto para empezar a hablar sobre las cosas que nosotros los habitantes realmente necesitamos. Entonces, bueno, esa era un poco como la declaración sobre esta obra. Y bueno, finalmente esta pieza se llama Cosecha, la estuve trabajando durante el último mes, Mm. es nueva. Em, digamos que es nueva, pero realmente se estuvo cocinando desde el 2022. El 2022 es la primera vez que yo ilustro la primera silueta, que pues es la silueta de mi mamá. Ujú. También está basada como en algunas fotografías de ella cuando era joven. Eh, y bueno, nada, esa es como la primera vez que la ilustré en 2022 y fue como un dibujo que se quedó ahí como Ujú. esperando. Ya después como que lo vuelvo a trabajar y pienso que los sombreros se parecen mucho a las rosas. Ujú. Y bueno, nada, entonces realizo esta transición porque es como un poco el trabajo, como que como mujeres floricultoras es difícil quitarse el trabajo de encima porque pues está por el lado mental el estrés de que tengo que cumplir con el rendimiento y también el olor a azufre que no se puede quitar, ¿sí? Y pues también es como un poco la enfermedad que tienes encima. Entonces, bueno, y el material pues es un plástico. Mm. Hace poco estuvieron cambiando los plásticos de una empresa que está en la entrada del municipio y pues uno de los trabajadores me permitió acceder. Entonces, bueno, es plástico que estuvo en los techos de algunos invernaderos y pues bueno, se ven algunas marcas Hmm. del tiempo y sí, no sé si quieres decir algo más. Pues dos cosas. La primera es que Adriana hace parte de una generación de artistas que no se están yendo de la casa donde viven, no se están yendo del territorio donde viven, sino que están devolviendo el favor. Mi generación, que es la que les dio clase, mi generación es la que se educó porque los papás se reventaron el lomo para que nosotros nos fuéramos del barrio. Entonces, en nuestro caso era, se terminó carrera, lárguese de la casa y váyase. ¿Cómo era? Independícense. Mm. De hecho, una medida de fracaso en nuestras familias era, este man no se fue, nos tocó hacerle pieza en el tercer piso, la ampliación, y entonces aquí se queda haciendo familia. Entonces, en nuestro caso, nuestros barrios se llenaron de arrendatarios y quedaron abandonados.
Y he visto también que con pueblos ha pasado lo mismo, entonces como que sea un fenómeno de vaciamiento. Y en el caso de la generación de Adriana, 25 años más jóvenes, se relacionan de manera más cruda con el hecho de las dificultades respecto a conseguir trabajo o arriendo, que aquí todavía el problema del arriendo no, aunque ya está llegando, y empiezan a relacionarse entonces de manera más orgánica con los entornos de los que proviene pues su sustento y devuelven el favor de múltiples formas. Entonces vuelvo la autogestión, el trabajar con las comunidades, el dar cuenta de los contextos y pues por supuesto también aportar conocimiento a donde se mueven. Digamos que en ese sentido es como un elemento que he notado también de esta generación de personas de las app, pues atravesadas por la pandemia, además como en términos históricos, pero que en términos como de relacionarse con territorios son más sofisticados que nosotros porque pues perfectamente pueden estar trabajando en el territorio base, pero al mismo tiempo pueden estar, como en su caso, trabajando para una empresa en términos de lo multinacional, o sea, trabajan para empresas que van más allá de las fronteras colombianas y en ese sentido me parece que van y vuelven de manera más sencilla respecto a ubicarse no tanto en un territorio u otro, como complementar territorios. Y en ese sentido, pues sí, lo de devolver el favor, sí hay que mencionarlo. Es como se invirtió durante muchos años para que su merced se pudiera educar, pues qué bien devolver el favor al territorio, a la comunidad. Y en ese sentido también, como elemento a destacar, la posibilidad que abre el trabajar en esos territorios respecto a proyectos como estos. Digamos que esto ya es delirio mío. Me parece que este proyecto de mujeres públicas puesto en el territorio como tal, creo que ya le alcancé a contar a su merced, sobre todo por lo que tomó la decisión que tomó de poner las semillas acá, como qué pasaría si se escribiese mujeres públicas en el territorio con plantas, no invasoras, sino otras plantas, no sé, que florezcan de otra manera, no sé, blanco en un entorno de flores rojas, o no sé, donde esta palabra se pudiera leer desde, no sé, con drones, desde lo alto, con satélites, que cubriera el territorio. Entonces, como que aquí Adriana, también otra cosa que tienen los azaños es que son ambiciosos, no es como yo hago mi obrita y me quedo ahí porque vendo invernaderos y con esto me va a pagar el doctorado, sino que se permiten pensar y lo hacen incluso de manera inconsciente, como que están constantemente desarrollando sus proyectos. Entonces, esto perfectamente es como un anuncio de B y entonces, ¿qué pasa si logro gestionarme una beca de bastante dinero para hacer este texto en el territorio mismo? Y en el caso de esta obra, que es muy, muy, muy reciente, o sea, con Adriana la hablábamos y hubo como dificultades técnicas, además, porque se quería que fuera serigrafía, pero terminó siendo óleo, lo cual me parece que la acabó es muchísimo mejor, la verdad, óleo sobre plástico de invernadero me parece como, por favor, siga por esa línea que tiene mucho que hacer. Y además, pues su merced es ilustradora, o sea, trabaja con lo digital y si ustedes se fijan, pues ya Adriana nos explicó la iconografía, ¿no? La mamá, la transformación de la mamá en flor, que además esto en términos marxistas es como, oh, mierda, la cantidad de energía que se necesita para llegar a este resultado, energía y vida. Como que pasaría si esto se convirtiera en una animación. Y aquí yo también en mis delirios hablaba de William Kentridge, que es un autor sudafricano, que él no trabaja tanto con economías extractivas como con esclavitud y apartheid en Sudáfrica, que él hace animaciones en carboncillo gigantes. O sea, como que, pues él tiene quien le financia, pero entonces él como que cogería eso, muchos invernaderos y pintaría mucho, pues además porque tiene quien le financia, insisto, para hacer animaciones en los mismos edificios, después las filma y uno ve unas animaciones hermosísimas que tienen mucho, un enfoque como el que usted está apuntando acá y que esto como punto, o sea, esta salida, este boceto que está acá y esta salida respecto a su merced produciendo como artista y no quedándose solamente como en un solo tema, en una sola comunidad, sino ampliarse, me agrada mucho y pues como que me da ánimos respecto a que bien seguir apoyando este tipo de propuestas porque pues estos artistas se lo toman en serio. Entonces, la recomendación es como, vean, se escribe Kentridge, como animaciones de William Kentridge, que en serio es como anima en un edificio completo con carboncillo y pone, no sé, un líder surafricano negro que fue masacrado por la policía africana, y entonces su muerte después la entierran, etcétera, y todo esto sucede como que él cogería esta culata de este edificio y él animaría allí con carboncillo y con el mismo mugre, con lo mismo que produce la atmósfera, el paso del tiempo, que en este caso Adriana pues no lo borró, ¿no? O sea, no limpia
las huellas del uso y del paso de los elementos con el plástico del invernadero. Ahí yo quedé como, uff, qué cantidad de potencial que usted abrió con este proyecto, derivado de este proyecto. Entonces, pues me alegra mucho que hubiera llegado a eso porque es realmente prometedor. ¿Alguien quiere preguntar? ¿No? Pues bueno, muchísimas gracias por la Muchas entrevista y gracias por la por venir. exposición. Muchas gracias por venir.